Desde hace días tenemos por aquí, por República Dominicana, a una distinguida personalidad, Pedro Baños, escritor español, también es militar, coronel de infantería de tierra, dice, pero en reserva, y ha estado compartiendo con algunos círculos de República Dominicana. Le agradecemos su presencia en esta mañana. Agradecemos también a la gente de la Fundación El Demócrata, al amigo Francisco Tavares, que lo veo por ahí, que son de los anfitriones, ¿verdad? El lunes en la noche tuvimos oportunidad de compartir en la actividad de la Fundación Ya. Y allí nos enteramos, don Pedro, que esto es el punto de partida para un periplo que usted tendrá por la región a partir de agosto. Con los buenos días, explíquenos parte de sus planes inmediatos. Buenos días, muchísimas gracias por acogerme aquí en CDN. Estoy absolutamente encantado de estar aquí con ustedes. Pues efectivamente, además ha sido intencionado elegir República Dominicana para iniciar, como usted decía, este periplo, para presentar no solamente este último libro, incluso todos los demás libros también, por buena parte de los países de América. Hace 2 años tuve el privilegio de estar aquí también con ustedes, presentando el libro anterior, La Encrucijada Mundial, y fui tan bien tratado, tan bien acogido, que dije, tengo que empezar por República Dominicana, porque de verdad que el trato que estoy recibiendo ahora mismo aquí le puedo garantizar que es absolutamente excepcional, por parte de todo el mundo, así que estoy encantado de estar aquí con ustedes. Este nuevo libro es Geo-Hispanidad. Sí. ¿Qué induce a pensar el propio título? Pues lo primero, que nos creamos nosotros mismos los hispanos lo que somos, es decir, una verdadera civilización con el potencial, el poder que ya tenemos, considerando además lo que significa esta lengua maravillosa que es el español, que nos une a todos, pero que también nos une muchísimas más cosas, como es la historia, la cultura, hasta la religión, las tradiciones, absolutamente todo. Y que además en este contexto geopolítico tan complicado, que lo estamos viendo todos los días, que no nos dejen de lado. Que seamos una voz única, que seamos una voz influyente, que seamos una voz respetada, y para que no se sigan aprovechando ni otros de nosotros, y que además no sigan incluso fomentando la división que les interesa de este mundo hispano, sino que precisamente vayamos los hispanos, nos convenzcamos nosotros mismos del poder que tenemos y que vayamos a ese reforzamiento de este hermanamiento, que el hermanamiento existe clarísimamente, y vemos a ver cómo podemos avanzar para constituirnos en una verdadera fuerza mundial, que no significa ir en contra de nadie, pero sí para ser uno más en este mundo multipolar tan sumamente complejo que tenemos. Y además es decir que cuando hablo muchas veces de este hermanamiento, lo estoy viendo todos los días aquí en República Dominicana, la cantidad de dominicanos que están en España, pero la cantidad de dominicanos que tienen propiedades en España, que tienen familiares que están trabajando o estudiando allí, que visitan habitualmente España, pero exactamente igual por parte de los españoles, que también hay muchas relaciones con República Dominicana. Y entre otras cosas, ya saben ustedes que todos los españoles ansían venir aquí de vacaciones a lugares como Punta Cana, porque ustedes tienen un verdadero paraíso terrenal. Don Pedro, me imagino que con la apretada agenda que le lleva la Fundación El Demócrata, ayer estuvo en Santiago, pero mañana tiene a las 6:30 la puesta en circulación en República Dominicana de ese libro, en INTEC, a las 6:30 de la tarde mañana, pero aún así ha podido darle seguimiento a lo que está pasando en Europa, a lo que está pasando hace un par de horas concretamente con este tema de la OTAN, y usted quisiera vincular dentro del contexto planetario de esta Pax Armada que hay ahora mismo, que van a aumentar el 5% de la OTAN, los rusos están gastando creo que el 7 o el 8, los chinos el 8 o el 9, todo el mundo se está armando. Y me imagino que eso no se compadece con el potencial ni la tradición, ni la idiosincrasia de esa hispanidad, de ese mundo hispano que usted quiere enaltecer. ¿Cómo vinculamos ir a contracorriente en este momento? Pues mira, además tenemos el caso de España, que de momento el gobierno español no acepta gastar ese 5%. Además, tiene lógica, porque piense usted que nosotros estábamos gastando aproximadamente el 1,1% de nuestro Producto Interior Bruto en defensa. Significaría multiplicar por 5 el gasto de defensa, y no nos podemos engañar. Esto solo, si incrementamos ese gasto, hay que sacarlo de algún otro sitio, y hay solamente 2 maneras de sacarlo: o todavía añadir más, pedir más deuda, es decir, emitir más deuda, cuando ya España estamos en cifras cercanas al 120% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, unas cifras absolutamente demenciales. Pero no solamente eso, sino que además la otra posibilidad es de traerlo del estado del bienestar, es decir, de los 4 pilares del estado del bienestar, de sanidad, de educación, de las pensiones, que hoy mismo veíamos en una noticia
el que están reconociendo oficialmente el gobierno de España que ya el fondo de las pensiones tiene un agujero, un hueco de 120.000 millones de euros. Imagínese usted, si habla de eso encima, vamos a incrementar ese agujero gastando más en defensa. Y además hay que tener en cuenta que ya Europa ahora mismo, la Unión Europea, ya estaba gastando 3 veces más en defensa que gasta Rusia. Es decir, que muchas veces cuando nos dicen que nos tenemos que enfrentar a Rusia, pues estábamos gastando 3 veces más. Al final esto tenemos que entender el porqué. Por hacerlo de una manera muy simple, el Estados Unidos nos exige que gastemos más para ellos gastar menos. Hasta ahora mismo, Estados Unidos aportaba aproximadamente el 70% de todo el gasto de la OTAN. Estados Unidos está pasando una situación tanto en lo macro como en lo microeconómico muy delicada y lo que pretende es ellos gastar menos y que nosotros gastemos más. Evidentemente, a base de incrementar precisamente ese presupuesto de defensa. A mí personalmente me parece totalmente desproporcionado, sobre todo teniendo en cuenta que hay países como Alemania, que lleva ya muchos meses en recesión y que está pasando una situación económica muy crítica, y en general en toda Europa, que vivimos en una especie de artificio económico, pero que no corresponde con la realidad, y lo estamos comentando, por ejemplo, con el tema de las pensiones que le acabo de relatar. Señor Baños, gracias por estar acá con nosotros, es un gusto además, participar de esta entrevista. Veía un poco el panorama informativo que está servido desde hace varias semanas. Creo que este ha sido uno de los años, desde el punto de vista informativo, más exigentes, más demandantes. Evidentemente, la llegada de Donald Trump una vez más a la Casa Blanca, como lo que algunos llaman un Trump 2.0, también genera una conversación. Usted menciona un cambio en el paradigma geoestratégico mundial. La irrupción de este Donald Trump 2.0, ¿cuál es, según su consideración, el rol que deberían jugar los países de América Latina, una vez que, por ejemplo, hoy se inicia en Antigua y Barbuda la reunión de la Organización de Estados Americanos? Podría ser un buen inicio para la pregunta. Muy interesante. El problema es que ahora mismo el resto de los países de América, quitando Estados Unidos y Canadá, se pueden convertir en el nuevo frente en el que van a luchar las dos nuevas grandes superpotencias, que son Estados Unidos y China. De hecho, China está penetrando muy rápidamente en muchos países, sí, en algunos casos con infraestructuras verdaderamente gigantescas que llaman poderosamente la atención, como puede ser el puerto de Chancay en Perú, pero tenemos en cuenta que se está llevando el litio del triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia, se está llevando la soja de Brasil y de Argentina, se está llevando los hidrocarburos de lugares como puede ser Venezuela o de Ecuador. Entonces, ¿qué significa? Pues que al final ese enfrentamiento está ahí, ¿no? O fíjese, hace muy poco, esto que ha llamado poderosamente la atención, como el señor Petro, ahora mismo el presidente de Colombia, se ha pasado el bando chino, ¿no? Se ha pasado a la ruta de la seda marítima de China, y cuando ha sido un país hasta ahora mismo absolutamente fiel, leal, cercano a Estados Unidos, entre otras cosas porque a Estados Unidos le interesa para controlar el canal de Panamá. Significa que se pueden convertir todos estos países, como digo, en el nuevo escenario de confrontación, como pasó lamentablemente durante la Guerra Fría. Y creo que ahora mismo deben ser conscientes, todos estos países, el mundo hispano, debemos ser conscientes de que no podemos permitir precisamente que nos empleen unos y otros, o que sigan aprovechándose unos y otros, y mucho menos que nos empleen como frente de batalla. Perdón, Nelson, casualmente hace algunos días se mostró en la prensa una declaración de una funcionaria estadounidense que invitaba a los países regionales a resolver su posición sobre el tema iraní en la Organización de Estados Americanos. Me parece que fue la portavoz del Departamento de Estado, pero no se menciona su nombre. Digo que creo que fue la portavoz, Natalia Molano, porque ella misma había mandado temprano una invitación para participar en una rueda de prensa. Entonces puede ser que haya sido en ese escenario. ¿Cómo ve usted esa invitación a marcar posición en el escenario de la OEA, dicho por Estados Unidos? Pues mire, precisamente lo que le decía es que ahora mismo la realidad es que los países hispanos ni tenemos voz ni tenemos voto. Y a lo mejor deberíamos exigir, a lo mejor incluso tener hasta un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una forma unificada. Porque, vamos a ver, lo mismo que sucede con el tema de Ucrania, quien lo va a decidir no es ni siquiera Europa, lo va a decidir Estados Unidos y Rusia. Y en este caso, en el tema de Irán, ¿quién lo va a decidir? Pues ya lo estamos viendo, lo intenta decidir Estados Unidos, ¿no? Para que veamos que al final todo esto, el juego está entre las grandes potencias, y una vez más, si nosotros no nos unimos, no vamos a tener ninguna voz, vamos a ser dejados completamente al margen. Y ese es el objetivo precisamente de esta cohispanidad, de buscar una fórmula que nos unifique, que no significa ni que adoptemos el mismo tipo de gobierno, ni que todos tengamos la misma ideología política, ni muchísimo menos, pero sí que seamos capaces de defendernos precisamente en este mundo multipolar tan sumamente complejo en el que ahora vivimos. Bueno, con usted tenemos la ventaja de poder tratar en un breve espacio de televisión
tema de seminario, ¿entiendes? Y ahí voy. No sé si usted conoce el lenguaje de la lidia de gallo, de la pelea de gallo. Cuando hay un empate se dice quedó tabla. Ahora resulta que en lo de Israel-Irán y que hubo un empate, dicen. Y la pregunta está, ¿quién ganó o quién perdió? Netanyahu, lo más reciente que dijo fue, está bien, pero si vuelven, lo que él está diciendo de hace 30 años. En Irán, en Teherán, están celebrando en la calle y se ha dicho que el ayatolá concitó ahora mucho apoyo. Aparentemente hubo un empate, quedaron tabla, como dice un gallero. ¿Cómo usted valora esta paz de cementerio? Piense que las guerras no se ganan solo en el campo de batalla, se ganan en la mente de las personas. Y además de la guerra física, de la guerra esta de misiles, de drones, hay en paralelo muchas guerras. Hay una ciberguerra, pero también hay una guerra cognitiva. Una guerra en la que se emplean estas operaciones de influencia, en la que se emplean operaciones psicológicas, precisamente para convencer principalmente a las poblaciones propias y, a ser posible, a la población mundial, de lo que hemos ganado hemos sido nosotros. Pero si nos atenemos a la realidad, incluso lo que esta mañana están diciendo medios estadounidenses y medios israelíes, que no se han conseguido los objetivos que se pretendían. Esa es la realidad. Y es más, creo que con razón Irán está celebrando la victoria, porque lo cierto es que este régimen llamado de los ayatolá ha salido victorioso, ha salido reforzado, porque los objetivos que pretendía Israel, que eran básicamente tres: acabar con el programa nuclear iraní, no lo ha conseguido; acabar con su sistema de desarrollo de misiles, no lo ha conseguido; y luego incluso que hubiera un cambio de régimen, y no lo ha conseguido. Parece ser que incluso el señor Reza Pahlaví, que estaba ya preparado poco menos para sustituir a los ayatolá, ahora mismo decía que estaba muy disgustado con Donald Trump porque poco menos que le había engañado, porque estaba apostando por ese cambio de régimen, y ahora dice, no, si tampoco buscábamos el cambio de régimen, porque una vez más, ahora mismo la guerra psicológica, esta manipulación mediática es constante. Pero ya le digo que ahora mismo lo cierto, si nos atenemos en puridad a lo que ha sucedido, de una manera estéril y objetiva, quien ha salido vencedor ha sido Irán. Esa es la realidad. Piense usted que cuando lanza el 13 de junio pasado, lanza esta operación Israel, lo que le ha significado económicamente para Israel, que ha tenido a buena parte de la población en búnkeres durante tantos días, con lo cual la economía absolutamente parada, que ya no han ido turistas, que es una fuente de ingresos muy importante, con las industrias paradas, y no solamente eso, el gasto que ha tenido en armamento, en todo su sistema, los Arrows 2, los Arrows 3, los THAAD, los Patriot, y todo el sistema de misiles, para precisamente abatir a los misiles, a los drones con los que le estaba atacando Irán. Pero luego no solamente eso, piense que incluso el daño político que también se ha causado, ¿no? Porque ahora mismo los israelíes dirán, entonces, ¿para qué hemos realizado esta operación que nos ha costado tanto y que hemos paralizado completamente el país? Con lo cual vemos que, en cierto modo, quien ha salido ganador, también con los daños que ha sufrido, ha sido un Irán que dice, no, pues es que además lo que me habéis atacado, que parece, según las últimas imágenes, efectivamente ha sido mínimo el daño que se le ha causado a las instalaciones nucleares, especialmente a la joya de la corona de Irán, que está de Fort Dow, y resulta que dicen que días antes ya habían evacuado esas instalaciones y que todo el uranio enriquecido y que todas las aceleradoras de precisamente enriquecimiento de uranio, que las tenían a salvo en lugar seguro, y que lo único que han hecho, sí acaso, es retrasar unas semanas el programa nuclear. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Entonces, fíjese, al final cómo está, obviamente, cada unos y otros, de decir que son ellos los que han ganado, porque parte, como le digo, hoy las guerras no se ganan en el campo de batalla, se ganan en la mente de las personas. Precisamente por eso usted señalaba que América Latina podría ser el próximo campo de batalla. Me retrotrajo mucho a la África de los 70, de los conflictos próximos de la Guerra Fría. Pero con la penetración de Irán en Latinoamérica, en algunos gobiernos, y de Rusia en algunos gobiernos, incluso lo vimos en la crisis de Venezuela, que parquearon un avión ahí como un sostén militar puro y duro del gobierno de Maduro. ¿Cuáles son los mínimos y la fractura ideológica que hay en Latinoamérica, las antípodas que se están dando, no del punto del comunismo o el capitalismo, sino de otro que usted me explicará? ¿Cuáles son los mínimos que pudiéramos tener como región, de la perspectiva de la geohispanidad, para poder estructurar ese bloque común que usted plantea, para poder, por lo menos en la guerra comercial que se va a gestar, tener una buena posición? Muy interesante.
Ya sabe usted que en Iberoamérica ha sido muy tradicional estos vaivenes políticos de pasar, de que de repente parece que todos los países están apostando por la derecha, por así decirlo, y de repente pasan todos a apostar por la izquierda, ¿no? Por eso le decía que al margen de esas connotaciones o esas variaciones políticas, creo que debemos entender que esto no va de gobiernos, debe ir de países. Y debemos precisamente reforzar esa unión pensando en los países, con independencia del gobierno que exista en ese momento de forma puntual. Porque fíjese que no hace mucho la señora Chris Williamson, la general de 4 estrellas estadounidense que manda el Comando Sur, llegaba a amenazar a ciertos países precisamente de América diciendo, ojo con lo que estáis haciendo con China, no os aproximáis demasiado a China porque estáis poco menos que violentando nuestros intereses, ¿no? Es decir, ojo, porque este enfrentamiento puede ir a muchísimo más. Incluso ahora mismo México también está estableciendo buenas relaciones, cada vez más intensas, también con China. Y fíjese, estamos hablando ya de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y la prueba está, solamente hay que salir a la calle para ver solamente los vehículos chinos que empiezan a proliferar de una manera masiva por la mayoría de los países de América. Y por tanto lo que tenemos que ver es concienciarnos de que esto debe ir más allá de los gobiernos y que por tanto debemos pensar como países hermanos, como países que nos unen tantísimas cosas, ver cómo podemos tener una voz única, una voz que sea respetada y que sea influyente en el mundo. Señor Baños, usted como uno de los divulgadores de geoestrategia más populares de España, la experiencia que usted ha tenido, además, investigando sobre este tipo de temas, nos hace preguntarle sobre, por ejemplo, ¿cuál es su perspectiva sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia? Sabemos que hoy quizás el presidente Trump y el presidente Zelensky pues, puedan verse la cara, lo han revelado más temprano. En su visión, ¿cuál es la respuesta quizás más cercana a lo que pueda ocurrir allí? Pues lamentablemente, como le decía, la solución tiene que venir y va a venir de la negociación entre Rusia y Estados Unidos. Okay. En realidad, a Ucrania prácticamente Zelensky la dejan al margen. No tiene ningún rol. Lo mismo que la administración anterior, la administración Biden, sí. Tenía un interés en prolongar este conflicto, porque en cierto modo era afrentar a Rusia. No olvidemos que cuando el señor Donald Trump se postulaba para presidente decía que en cuanto llegara a presidente iba a acabar con esta guerra en 48 horas. Se le ha complicado mucho más, ya han pasado bastante más de 48 horas y no ha podido acabar con ello. Pero en cualquier caso la negociación tiene que venir por parte de estas dos potencias, ¿no? Lamentablemente lo mismo, han empleado Ucrania como un campo de enfrentamiento. Por supuesto siempre condenaremos la invasión de Ucrania, pero como condenamos cualquier otra invasión, la de Libia, la de Irak o la de Afganistán, exactamente igual. A mí no me gustan las invasiones, procedan donde proceda. O vulnerar el derecho internacional, lo mismo proceda donde proceda, o atacar países soberanos sin resolución de Naciones Unidas. Pero lo que le digo, al final la solución en este caso tiene que venir por parte de estas dos grandes potencias. Europa tampoco pintamos nada, Europa lamentablemente también estamos de capa caída, cada vez tenemos menos influencia, incluso estamos muy enfrentados entre nosotros con opiniones muy dispares, porque no es lo mismo lo que puede opinar sobre este conflicto la Hungría de Víctor Orbán o la Eslovaquia de Robert Fico, sí, que evidentemente pues, lo que opina, por ejemplo, la Alemania ahora mismo del señor Merz, del nuevo canciller alemán. ¿Qué potencialidad hay de que el señor Putin, según su perspectiva, pueda echar atrás el proceso de invasión a Ucrania? Piense que, por ejemplo, si hablamos de Crimea, yo creo que absolutamente imposible. Crimea es irrenunciable para Rusia. Pero incluso si hablamos de lo que es la zona del Donbass, las dos oblas de Donetsk y Lugansk, también. Piense que ahora mismo los que hay que son rusos que tienen pasaporte ruso, ¿no? Si hablamos de Zaporilla y Jersón, hay que haber la posibilidad de negociación, porque de hecho estas otros dos oblasts no estaban incluidos en las primeras reivindicaciones y exigencias por parte de Rusia. En cualquier caso, la sensación es que Ucrania va a perder territorio si quiere verdaderamente llegar a algún tipo de negociación, y lo que obviamente pide, como tiene toda la lógica del mundo el señor Zelensky, pues es recuperar todo su territorio, ¿no? Pero en este contexto creo que lo tiene prácticamente imposible. También el señor Zelensky acaba de pedir en esta cumbre de la OTAN que Europa le aporte el 0,5 del Producto Interior Bruto de toda Europa, de toda la Unión Europea. Claro que evidentemente pues es descabellado, como le digo, y más pensando en la situación económica en la que estamos. En esta conversación de geoestrategia, mencionar el tema de Haití tal vez es un punto muy minúsculo, pero vamos a ver qué visión usted tiene. Sí quiero decirle, a propósito de quién ganó y quién perdió, le dieron la oportunidad a Irán a salirse del tratado de armas nucleares. Entonces, Grossi, el argentino, que dicen que es un agente de Occidente, de Netanyahu, ya no va a poder porque él no sale de allá, de Irán. Entonces Irán dijo, no salimos de eso. Eso es Irán zafarse de una cuestión que, bueno,
la supervisaba porque era mortificada. ¿Qué usted piensa de Haití? Nosotros a propósito de la asamblea de la OEA hoy decíamos temprano que es la primera gran cita del nuevo secretario general. Y que él dijo en mayo, 30 de mayo, cuando asumió, que Haití es un punto prioritario de su agenda. La República Dominicana, para nosotros, es el tema geoestratégico más grande que puede existir. Haití, en su mapa global, ¿qué preocupación, qué visión, cómo encaja Haití? Pues mire, si me permite antes comentar el tema de Irán, efectivamente Irán sí estaba en el Tratado de No Proliferación Nuclear y por tanto sometido a las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y precisamente lo que reclamaba es decir, si queremos llegar a un acuerdo de negociación nuclear, lo que quiero exigir es que Israel se desnuclearice, que Israel no está en el Tratado de No Proliferación Nuclear y nunca se ha sometido a ninguna inspección internacional. Yendo a este caso de Haití, efectivamente, mire, la visión desde Europa es que es un problema absolutamente menor. Es muy difícil que salgan noticias sobre Haití en ningún medio europeo. Yo las recibo porque tengo muy buenas relaciones aquí, por ejemplo, con embajadores de su país y con personalidades de su país, y como para ustedes es una preocupación máxima, como tiene toda la lógica del mundo, primero porque son vecinos, porque en un país como ustedes, que son 12 millones de personas, hay entre 2 y 3 millones de haitianos viviendo aquí, con todo lo que ello significa, pues para ustedes es una preocupación máxima. Y hay veces que cuando yo recibo muchas de estas imágenes o simplemente la noticia de verdaderas salvajadas, de unas matanzas atroces, pues son espeluznantes. Pero ya le digo, normalmente, pues como tantas otras partes del mundo, como puede ser de África, no llegan a los medios europeos. Entiendo que para ustedes sea una preocupación absoluta por lo que estamos comentando, no solamente por la inseguridad que genera este país tan sumamente inestable, donde la violencia impregna por todos los lugares, sino también, pues evidentemente, por todo el tema de la inmigración. Con lo cual, como usted bien dice, aquí debería haber una implicación máxima real de Naciones Unidas, pero lamentablemente vemos que Naciones Unidas últimamente está muy inoperante ante los verdaderos dramas humanos que se están produciendo en el mundo. No alcanza, por lo menos, a solucionarlos. No es las Naciones Unidas de hace unos años, entre otras cosas porque vemos que incluso las grandes potencias se están también despreocupando, sobre todo a la hora del presupuesto de Naciones Unidas, y lo tiene muy complicado. Pero efectivamente esto debería ser un problema internacional. No debería ser un problema que afectara solamente a ustedes, a la República Dominicana, sino que debería haber una involucración absoluta por parte de los demás países, pensando el drama que significa. En el tema de la inmigración, por supuesto, hay que tener en cuenta, y yo suelo poner el ejemplo de un barco. Un barco tiene una capacidad limitada, si esa capacidad se sobrepasa, pues se hunde. Y al final, si hay un exceso de inmigración incontrolada, ilegal, irregular, pues lo que estamos consiguiendo es que vivan mal los que vienen y también incluso pueda crear graves problemas sociales y también económicos para el país de acogida. Y es algo que desde luego se debe analizar, se debe planificar de una manera absolutamente estratégica por parte de todos los poderes y, si me permite, despojado completamente de ideología y de fanatismos. Esto debe ser algo muy serio porque estamos hablando de personas, de seres humanos, que para mí es lo más importante del mundo. En el periodo entre guerras, en la Guerra Civil Española se hicieron pruebas de cómo sería esa nueva guerra que finalmente la vimos debutar en la Segunda Guerra, y también los italianos en Abisinia, pero en esa lógica, en este periodo de paz que supuestamente estamos viendo, vemos esta guerra en Ucrania, y le pregunto, ¿estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma militar donde, por ejemplo, han quedado obsoletos los carros de combate frente a drones que no cuestan nada, donde la famosa doctrina Gerasimov está empantanada en Ucrania, el surgimiento de la guerra híbrida? ¿Hacia dónde va la guerra? La humanidad quiere ir a la paz, pero la OTAN va a poner el 5% del PIB. ¿Cuál será esa nueva guerra? Efectivamente, el espectro bélico está cambiando a pasos agigantados, como usted bien dice. Es más, ya sabe que, como también usted apuntaba, con gran acierto, todas las guerras han servido para experimentar los nuevos materiales. Ya empezó en Nagorno-Karabaj el uso de los drones, pero ahora evidentemente esto se ha magnificado, esto ya se ha universalizado, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya no solamente se utilizan drones terrestres, drones aéreos, estamos hablando de drones marítimos, de drones submarinos, que en algunos casos con eficacia los ha utilizado el ejército ucraniano incluso para hundir buques importantes rusos en el Mar Negro. Y esta es la nueva guerra que estamos viendo con misiles hipersónicos,
que se desplazan a más de 5 veces la velocidad del sonido, que Rusia y China ya los tienen, que superan 10 y 15 veces la velocidad del sonido, que se dice pronto, y que además ya no siguen órbitas balísticas tradicionales, sino que las órbitas son irregulares y por tanto hoy actualmente no hay ningún sistema de defensa que pueda derribarlos en el aire, porque los radares efectivamente no detectan cuál va a ser el punto de caída y por tanto no se pueden destruir en el aire. Fíjese cómo está cambiando totalmente el espectro y por cierto, eso es una de las cuestiones que le llevaba a Donald Trump a decir que quiere construir una nueva defensa que abarque todo el perímetro de su territorio frente a estos nuevos ingenios hipersónicos. Es decir, el espectro de la guerra está cambiando completamente. Hablamos de una robotización, pero de una robotización que además incorpora inteligencia artificial. No olvidemos que ya Ucrania ya está utilizando drones dotados de inteligencia artificial. ¿Quiénes pilotan esos drones? ¿La inteligencia artificial? Absolutamente, por además una inteligencia artificial que va aprendiendo con el paso del tiempo. Claro. Es que piense que ahora mismo, por ejemplo, los aviones que ya tiene China, ya tiene 2. Ahora mismo el Estados Unidos ha encargado su nuevo avión de sexta generación, el F-47, que lo va a fabricar Boeing. Son aviones que también pueden ser pilotados exclusivamente por inteligencia artificial, que además aprende combatiendo en el aire o simulando combates con pilotos humanos y ellos van aprendiendo y además tienen la capacidad de que al no ser un humano pueden realizar incluso maniobras más allá de las capacidades humanas, ¿no? Por más que lleve un ser humano o un piloto un traje especial, ¿no? Quiere decir que la transformación es total y absoluta y además se está incorporando todo tipo de tecnologías. Piense usted ahora mismo cuando se incorpore la computación cuántica con esa capacidad, esa velocidad de millones o de cientos de millones de veces más rápido que un ordenador convencional, aunque sea un superordenador, que además pueden romper cualquier sistema de cifrado. Es decir, la importancia de la tecnología en el nuevo campo de batalla, una robotización total y absoluta en todos los planos. Que fíjese, si me apura, le voy a decir, todavía las guerras se van a convertir en mucho más inhumanas, porque no es lo mismo ver al combatiente y mirarle a los ojos, Claro, que estar combatiendo a miles de kilómetros de distancia, que a lo mejor pues, nos puede parecer un videojuego, ¿no? Y estamos matando a lo mejor a cientos o a miles de personas con las acciones que estamos llevando a cabo. Quiere decir que efectivamente el espectro de la guerra cambia completamente y como usted decía, por ejemplo, un carro de combate, hasta ahora, ¿dónde tenía la principal protección? En la parte frontal y en los laterales. Luego tenía menos en el motor, pero donde tenía menos protección era en el techo, porque era muy difícil que se le atacara del techo, salvo, por ejemplo, con estas granadas que se llaman de submuniciones. Pero es que ahora, como se le está atacando es precisamente desde el techo, con lo cual tienen que llevar esa especie de parasoles, casi de paraguas, para que no sean afectados por ello. Bueno, don Pedro, muchas gracias. Una curiosidad, usted es un coronel del Ejército de Tierra en reserva. Si Pedro Sánchez lo llama, usted tiene que acudir. Absolutamente. Por poco tiempo, ya me quedan 2 meses para pasar a retirado, definitivamente que todavía, porque ahora mismo los civiles en España se van a jubilar con 67 años. Nosotros todavía ahora mismo nos están aplicando la legislación anterior y nos vamos a jubilar con 65. Quiere decir que me quedan un par de meses, exactamente. Pero de momento, hoy, yo dependo directamente de la señora ministra de Defensa y del señor presidente del Gobierno. Si me llaman, tengo que acudir. O si creen que le estoy molestando mucho, me dice, mira, Baños, te voy a mandar un año a la Antártida y allá o por lo menos los 2 meses que te quedas y así no nos molestas, Usted tiene la opción de los problemas que tiene Netanyahu, es que están llamando reservistas y por lo de Gaza se están negando muchos reservistas a acudir. Es una actitud muy digna esa. Bueno, ya la puesta de circulación mañana en IT del Libro es su última actividad oficial en esta visita. Pues, pero miren, no, porque precisamente la labor que está haciendo, extraordinaria, magnífica, no me pueden atender mejor, la Fundación El Demócrata, con su presidente al frente, con Francisco Tavares, dado el éxito que está teniendo, y lo digo con toda la humildad del mundo, pues mi presencia aquí, que estoy muy demandado por muchos medios y en fin, por muchas personas, pues vamos a seguir realizando actividades hasta el mismo sábado, que por la noche me vuelvo otra vez para España y me voy a ir con pena, porque ya le digo que estoy disfrutando nuevamente aquí de mi estancia, porque es que no me puedo sentir mejor tratado. Y además es que se lo digo de corazón, se lo digo con sinceridad, yo me siento en mi casa. Y le digo también, en muchos países de Europa, yo cuando voy me siento extranjero. Me siento extranjero, que no me absolutamente nada. Y fíjese que da muchas vueltas por Europa, he estado incluso un año entero trabajando en la zona del Ártico en Noruega, pero yo me siento extranjero y yo vengo aquí y sinceramente me siento en mi casa. Bueno, y eso probablemente como las actividades son tan oficiales, usted no ha sentido propiamente el calor del dominicano. Sí. Propiamente. Además es que, bueno, le voy a contar también un pequeño secreto, mi mujer es cubana.
Con lo cual es que le quiero decir, es que, Claro. es que la unión es absoluta Claro, con el pues mundo ya. hispano, ¿no? En fin, y por eso le digo, y además buena parte de la familia de mi esposa está allí también en España, la hermana es médico, en fin, le quiero decir que es que para mí son uno más, no es que yo no noto ninguna diferencia en absoluto. No diga eso a Francisco, que le cambié el pasaje. Bueno, Bueno, ya me está diciendo que tengo que volver pronto, que tengo que volver Claro. pronto, que me Y quedan aquí lo muchas esperamos. actividades. las gracias a Pedro Baños. Mañana es la actividad oficial de la puesta en circulación Geohispanidad, de ese libro que está ahí. Para nosotros ha sido un placer tenerle por aquí. Y mire qué oportuno que está la OTAN, está la OEA, está Israel, está Haití, están todos estos problemas. Pues sí. Y lamentablemente seguirán. Así que yo solamente puedo ponerme a su disposición para cuando Gracias. quieran. Y si estos días incluso pasara alguna cosa muy gorda, muy urgente, pues pueden contar conmigo y estaré encantadísimo de ver aquí ese programa, que también me he sentido muy acogido y muy querido. Así que Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Baños. se merece Donald Trump el premio Nobel de la Paz. De momento no. De momento no, porque además ha cumplido, primero, no ha acabado con la guerra de Ucrania y segundo, lo que ha hecho, no nos engañemos, ha bombardeado un país soberano sin autorización del Congreso y sin resolución de Naciones Unidas. Además, con ese etiqueta, un bombardeo, la fuerza para conseguir la paz. Correcto. Hay que acuñarse. Bueno, gracias a Pedro Baños, geoestratega, escritor español, militar en reserva.